El Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Posconflicto de Cali trae hoy para debatir, para deliberar entre varios académicos el tema de la objeción de conciencia. Se ha presentado en la ciudad un hecho que ha repercutido en todo el país y es la valiente posición del patrullero Ángel Zúñiga, quien se opuso, quien rechazó, quien objetó un lanzamiento o desalojo en un terreno de 10 familias entre indígenas y campesinos, donde elaborando, como es propio de la objeción de conciencia, un autojuicio, o sea, un juicio interno en su conciencia sobre la razonabilidad, sobre la moralidad o inmoralidad del acto, que ese es el procedimiento cerebral cuando se activa la conciencia, rechazó continuar en la diligencia. La objeción de conciencia, que es un derecho humano, va ligada a la libertad de expresión, al desarrollo, a la personalidad y a la autonomía personal. Vamos entonces a mirar la importancia de este derecho humano. La objeción de conciencia se presenta cuando existe una norma o cuando existe una orden que fue dada a alguien y esta persona no la acata porque va en contra de sus convicciones, porque va en contra de sus creencias. Pero este tema genera discrepancia entre lo jurídico y entre lo moral. Y este tema también se aborda desde lo humano, desde lo filosófico, desde lo teológico, desde lo jurídico y desde los principios y valores que cada persona tiene. Hago este preámbulo para tratar el tema del desalojo que se llevó en Pance y donde el patrullero Ángel Zúñiga no acató una directriz dada por sus superiores bajo el amparo de una violación de los derechos humanos y bajo el decreto que expidió el gobierno nacional donde decía que no se debería desalojar a nadie en estos tiempos de pandemia. Bajo esos dos argumentos muy importantes, el patrullero Ángel Zúñiga se negó a hacerlo y entregó su arma, entregó su escudo para así decir que estaba en contra de toda esta situación como violación de los derechos humanos. Pero me amparo en la ley 1015 del 2006, que es el régimen disciplinario de la Policía Nacional, y donde en el artículo 25 dice claramente que la disciplina es una de las condiciones esenciales para que se pueda cumplir toda la institucionalidad de la policía. Lógico, allí una orden nadie puede desacatarla porque ellos, así como los médicos hacen su código, su juramento hipocrático, ellos también, digamos, lo que hacen un juramento que tienen que cumplir ciega y cabalmente lo que le den. Pero el artículo 26 también dice que esa disciplina se debe de mantener bajo el ejercicio de los derechos. Por eso, acá tenemos que clarificar varias cosas. El patrullero Ángel Zúñiga, desde sus arraigos, que viene de una familia indígena y pobre, despertó también en esos momentos todo lo que había adquirido en sus valores de infancia. Pero también en un informe que presentó la policía posteriormente, dicen que este patrullero ya había incumplido también una orden y no se clarificó si es que iba en contra de la objeción de conciencia que este patrullero tiene. Por eso el servicio militar a veces obligatorio en la policía, en la naval, en otros sectores, afecta integralmente a una persona cumplir con las órdenes impartidas por sus superiores. Afecta su formación, afecta su vida y afecta totalmente todos los criterios, argumentos y conciencia que ellos tienen. En esta pandemia, en este desalojo, se pudo haber acudido a reubicar a estas personas temporalmente en otros espacios. Se pudo haber llamado a Bienestar Familiar y al Instituto Colombiano o a la Comisaría de Familia, porque habían niños allí. Por eso este tema es muy complicado, pero esperamos que su defensor, el abogado que está llevando el caso, pueda llevarlo a feliz término y que la Procuraduría General de la Nación, que es la encargada de investigar disciplinariamente a la Policía Nacional, actúen en derecho y no se vayan a cometer extramitaciones ni de un lado ni de otro.
Por eso, como yo les dije desde un principio, es un tema que hay que clarificarlo muy bien desde el aspecto teológico, filosófico, desde el aspecto jurídico y sobre todo que no se vaya a violentar la dignidad de la persona humana. El tema de la objeción de conciencia por lo general se relaciona con objeciones religiosas, a mi credo religioso, o morales, la defensa de la vida, se refiere al tema del aborto. Pero en realidad el artículo 18 de nuestra Constitución no se refiere a conciencias religiosas ni morales, sino conciencia del ciudadano. Y la conciencia del ciudadano está determinada por la Constitución política, porque somos fieles a la Constitución política. Esa es la conciencia del ciudadano. En consecuencia, cuando el ciudadano observa, cree que una orden es contraria a la Constitución y puede considerar que tiene cómo demostrarlo, por supuesto que aplica la objeción de conciencia por razones civiles, para no decir por razones políticas. La Constitución es política, es nuestro cuerpo político sobre el cual se levanta todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando él invoca la Constitución, se refiere a su conciencia política de la propia Constitución. Esto quiero ser claro porque el artículo primero nuestro dice que somos un Estado social de derecho. Y si quien recibe una orden considera que es contraria a la Constitución, que es contraria a ese artículo, que es contraria al Estado social de derecho, que lo viola, le viola derechos a otros, en consecuencia no está obligado a cumplirla. Sea agente de policía, soldado, médico, profesor, el que sea que considere que primero está la Constitución que la orden que le está dando el superior. Y esto de primero la Constitución porque también hay otro artículo, el artículo 4, que dice claramente que la Constitución es norma de normas. Esto de normas quiere decir es que si chocan dos normas con la Constitución, o mejor dicho, una contra la Constitución, prevalece la Constitución. En consecuencia yo no estoy obligado a cumplir la segunda que está violando la Constitución por ser contraria a ella. Mucho más una orden que él, quien deja de cumplirla, invoca de que se está violando el Estado social de derecho, que es el artículo primero y el concepto general de lo que es nuestro régimen político. Como hemos venido viendo en los últimos días, han habido episodios que nos han hecho valorar el tema social, jurídico, en torno a la pandemia y especialmente en el tema de los desalojos, a invasiones, ya sea por el tema de refugiados, como el caso de venezolanos, o también en el tema de personas de escasos recursos que también se han venido viendo obligadas a salir de terrenos que ellos creen que son de ellos, pero al final no es así. Entonces, volvemos al caso que sucedió en la ciudad de Cali específicamente, aunque ha habido casos a nivel nacional, en un caso colombiano, en que pues un policía se negó a practicar un desalojo a un determinado predio y pues él alegó que no quería hacer desalojo porque en estos tiempos de pandemia realmente es inhumano, es atentatorio contra la dignidad humana, pues dejar al desamparo a muchas personas más de escasos recursos. Entonces viene ahí el debate, viene ahí el tema de discusión sobre la objeción de conciencia. Vuelve a ponerse el tapete de la discusión este tema importante. La pregunta es, ¿la objeción de conciencia realmente es valorada actualmente? ¿Es verdaderamente estimada jurídicamente? Vemos que de diferentes posiciones, desde la corte, digamos que desde las autoridades especialmente administrativas han dicho que no es procedente, porque si es una orden legítima y legal pues tiene que obedecerla el agente de policía. Pero haciendo un repaso, digamos que a los diversos convenios, tratados de derechos humanos, a nuestra constitución política colombiana, especialmente en el artículo 18, pues que garantiza la libertad de conciencia, pues esta es una libertad de aplicación inmediata, una libertad en la cual no se puede obligar ni se puede complir a una persona a actuar
en contra de sus convicciones, en contra de su forma de ver el mundo. Podemos ver que es protegible esa convicción moral, es una convicción moral que incluso lleva a hacer determinados juicios de valor respecto a situaciones. Es algo que, si bien que no esté en contra de las buenas costumbres de la moral, digo yo, eso pues no puede ser reprochable, y pues si ese policía está actuando conforme a esa regla de dignidad humana, que es proteger a las personas que van a quedar un desamparo respecto a una pandemia, pues lastimosamente pues vemos que no puede ser, digamos que, desalojado ni proceder como su deber de policía lo manda. Un tema que no solamente es jurídico y político, sino que es un tema de orden social también, de profundo contenido humano. Se trata de la objeción de conciencia, específicamente en relación con el caso del patrullero Ángel Zúñiga. Como ustedes recordarán, el 9 de junio de este año, 2020, pues se produjo un nuevo desalojo ordenado por la alcaldía de Cali y la alcaldía de Jorge Iván Ospina, en esta oportunidad en el sector de La Viga, en el sector de Pance, al sur de la ciudad de Cali. Fue un desalojo muy desafortunado, que siguió a otro que se ha protagonizado días atrás en el sector de Siloé, a pesar de la política anunciada por el alcalde de que la gente se cuide de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué ocurrió en este desalojo? Un agente de la policía, el patrullero Ángel Zúñiga, se negó a cumplir las órdenes de sus superiores, que le indicaban que tenía que participar en el desalojo con coerción, con represión, con uso de la fuerza, contra alrededor de 10 familias que están asentadas en este sector desde hace mucho tiempo, no de pocos años atrás, algunos de 10 y 20 años atrás. Buenos días, soy el patrullero Zúñiga Valencia. Lo que pasa es que me acaban de dar una orden de que toda una señora de que pues están haciendo un saqueo acá, donde estamos en cuarentena. Yo sé que me van a trasladar lejos, no sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. Sí, o sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena. Yo sé que a mí me van a trasladar o me van a hacer lo que me desea. Ahorita me están dando una orden de que sacara a una señora, no lo hice, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. En este momento la máquina está allá adentro. Van a tumbar el maíz, van a tumbar esas casas de allá. Ya estamos en plena cuarentena, ya esa gente la van a dejar desamparada, sola, aquí, allá abajo, en la parte de abajo. Van a subir todos los videos que en este momento están haciendo. ¿Qué es la objeción de conciencia? Para que entremos en el diálogo, pues es fundamentalmente reivindicar los valores, mis principios, que se oponen al cumplimiento de una orden que considero desde el punto de vista de mi conciencia, de mi formación, de mi pensamiento, de mis valores y mis principios, injusta, ilegal si se quiere, porque no todo lo que es legal es ético. Entonces es un principio eminentemente ético que privilegia las consideraciones individuales, es un principio también de orden subjetivo, pero que privilegia las concepciones y los principios y los valores individuales en relación con los procedimientos a los que nos vemos abocados. Y se enmarca también en la resolución de los dilemas éticos. En relación con la ley orgánica que reglamenta la prestación del servicio militar en nuestro país, la sentencia C-370, establece que las creencias que se profesan por parte de los objetores deben ser profundas, fijas y sinceras. Es decir, tampoco basta pues que para eludir la ley se argumente la objeción de conciencia. En el caso del patrullero, profesor, se veía la sinceridad. Fue además una reacción de este joven, porque es un joven patrullero, Ángel Zúñiga. Se veía su reacción al ver que en plena pandemia y de la amenaza de la COVID-19, cuando la alcaldía de Cali ha insistido tanto en que la gente se quede en casa, se iba a dejar sin casa, sin su recinto, sin sus aposentos construidos durante muchos años por ellos mismos a estas personas.
campesinos y personas pertenecientes a comunidades indígenas de la Viga, ¿no? Entonces, fíjese cómo hay jurisprudencia también muy importante de este órgano judicial de la Corte Constitucional y que considera pues que este es un derecho también autónomo y nominado y se apoya en eso en la parte final del artículo 18 de la Carta Política que hemos leído. De tal manera que allí hay otro elemento para sustentar por parte de este objetor su proceder. El Estado colombiano, suscriptor de estos pactos y de este pacto y esta convención de orden internacional, ellos constituyen lo que se denomina el bloque de constitucionalidad y de igual manera entonces pueden ser reclamados para su cumplimiento por parte de este acto de objeción de conciencia del patrullero Ángel Zúñiga. De modo que quienes creen que allí lo que se tipificó fue simplemente un acto de desobediencia frente a una orden superior, creo que tienen una tarea muy difícil para argumentarla, porque hay numerosas normas que protegen ese accionar, que fundamentalmente reivindica un derecho del individuo, que es al de oponerse a la orden injusta, el de oponerse a la orden arbitraria, el de oponerse a la orden que va a conducir a una violación de un derecho superior, ¿no? En este caso, el derecho superior de las personas que iban a ser desalojadas. La objeción de conciencia es un acto muy personal, íntimo, y es producto de las reacciones psíquicas de la persona que ante una orden o un mandato o un deber legal objeta o rechaza realizar el acto porque choca con sus convicciones, con sus creencias. Y allí hay o valores religiosos o valores éticos. Es axiológica la acción de conciencia, la libertad de conciencia, como lo llama la Constitución, o la objeción de conciencia porque se convierte en un objetor, es decir, objeta lo que le están ordenando. Se opone porque choca con sus convicciones. La objeción de conciencia es el producto de una reacción porque lo que está viendo choca con sus convicciones. Y esas convicciones tienen que ver con la religión, tienen que ver con la ética, tienen que ver con los principios, tiene que ver con la formación de su conocimiento, con su creencia. Es decir, la conciencia está formada a lo largo de los años. Y si reacciona es porque ya no soporta realizar lo que le están ordenando. Por eso hay que respetar la objeción de conciencia. Yo considero que la objeción de conciencia puede servir inclusive para moderar o para cambiar algunas conductas. Me explico. El objetor de conciencia no se va contra la ley, es decir, no quiere que deroguen la ley, ni se va contra el orden jurídico, ni pretendan que lo siga, ni adopta una posición política. El objetor de conciencia rechaza lo que le están ordenando porque considera que no debe hacerlo. El caso clásico de los ejemplos sobre objeción de conciencia es al soldado que un militar ordena matar a otro y no están en combate. Resulta que ese soldado sí ha matado en combate, pero no fuera del combate y una persona que está indefensa. El objetor de conciencia, en el fondo, es un operador jurídico. Los operadores jurídicos son los jueces, los funcionarios públicos, los litigantes y hasta el ciudadano que estudia las normas para poder ir a reclamar con un escrito. Pero internamente, frente al acto y al contexto de lo que él está viendo, se convierte en un operador jurídico. Es decir, hay un mandato, que el mandato puede ser o una ley, o un acto administrativo, o un acuerdo municipal, o una orden judicial. En este caso, digamos, el apoyo que iba a prestar la alcaldía para que se llevara a cabo el desalojo.
Él interpretó todo eso como operador jurídico, consultó su conciencia, se demoró inclusive, porque todas las entrevistas él inclusive se apartaba, ¿sí? No, tengo que controlarme, hasta que no pudo, su conciencia lo llevó a que el único acto que podía hacer era negarse cuando le dijeron que tenía que alar de las piernas de la señora que se subió al bulldozer, y cuando vio al niño que estaba desamparado. Además, él es de un municipio caucano conexo con un cabildo indígena, y allí se estaba llevando una operación contra indígenas y campesinos que llevan muchos años en el sector de la viga. No eran invasores recientes u ocupantes, ellos tienen inclusive derecho a la prescripción adquisitiva del dominio. Pero la dignidad humana, que es la base de todos los derechos, un alumno me decía, es que hay una sentencia de un magistrado de la Corte Constitucional donde propone que la dignidad humana se vuelva un derecho humano. Entonces yo le dije, pues es bajarla de categoría. Es que la dignidad humana está en todos los derechos humanos. Entonces, aquí con la objeción de conciencia va inexcindiblemente la dignidad humana ligada a la objeción de conciencia. Y entonces están lesionando a una persona que en ese momento está considerando que hay un acto repulsivo para él, para su conciencia, que no se puede ultrajar a estas personas que están desalojando, y menos en las condiciones como se está arrasando sus cultivos y demoliendo sus casas. Eso lesiona la dignidad humana del objetor de conciencia. El objetor de conciencia, entonces, tiene su sede de moralidad internamente instalada, porque es la formación de la conciencia producto de valores y de su cultura y de su formación. Hay quien compara la objeción de conciencia con la desobediencia civil. Resulta que la objeción de conciencia es individual. Yo rechazo ese mandato, no que pido, como dije al principio, transforme la ley, sino que rechazo el contenido de esa ley o de esa orden judicial porque no estoy de acuerdo con ello. Resulta que en la desobediencia civil, que es colectiva, la gente rechaza el abuso del derecho y pide que se corrige. Piden que se corrigen sus protestas sociales, en sus manifestaciones, y cuando se corrige cesan las protestas, porque es un abuso del derecho o un abuso de autoridad lo que la desobediencia civil persigue o pretende. La objeción de conciencia también pretende es que se corrija lo que está allí sucediendo. La objeción de conciencia no es que cualquiera pueda invocarla, tiene que ser con los límites que contiene la misma Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los límites? Y la Declaración Universal, que son no alterar el orden público, que es lo mismo de los límites de todos los derechos humanos, no alterar el orden público y no lesionar los derechos de otros. Él allí no estaba lesionando a nadie, ¿sí? Y esa objeción de conciencia, pienso que, si bien es cierto, él no va a acabar con los desalojos, con los desahucios o con los procedimientos de restitución de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. La objeción de conciencia sirve de ejemplo a la sociedad, porque el caso de él no quedó en solitario, con muchos objetores. El caso de él trascendió a los medios de comunicación y por lo tanto puede servir de ejemplo para que se corrijan ciertos desmanes y la desproporción en el uso de la fuerza y la falta de temporalidad, es decir, no ser apropiado el momento de una cuarentena cuando el mismo alcalde, el mismo presidente dicen, manténganse en sus casas, que ninguno contagie a otro porque allí hay un delito el que contagie a otro, que es la propagación de un virus, etc. Exponer a 10 familias al contagio y a que queden sin refugio y donde resguardarse para seguir con la cuarentena, es que estaba violando más las disposiciones de los estados de excepción, los que hicieron el operativo, que el mismo policía que objetó el procedimiento.